Los usuarios, muy buenas tardes. Les doy una calurosa bienvenida en nombre del Banco de la República, la Sugerencia Cultural, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Subdirección de Servicios a la cual pertenezco. Voy a compartirles entonces el tema de hoy, que es un lenguaje básico de RStudio. Iniciamos, como habíamos hecho en anteriores ocasiones. Eh, el RStudio está dividido acá en cuatro partes. Este es el script. Esta es la consola donde si yo escribo se muestran acá los resultados. Lo que yo escribo en el script, y si necesita consumir memoria RAM, me aparece en el ambiente global. Aquí tengo los archivos, fotos, ¿cierto? Digo, archivos, diagramas, paquetes, ¿cierto? Los paquetes que uno necesita están aquí, etcétera. Entonces iniciamos, ¿cierto? Iniciamos. Eh, eh, em, Vamos con el nivel básico, y entonces lo primero que hay que sacar adelante es saber qué es un vector. Es un vector, ¿qué es un vector? Es una estructura de datos, pues la más sencilla que hay en R. Es decir, un vector es una colección de uno o más datos del mismo tipo. ¿Cómo así, Fernando? Defínalo. Pues yo puedo definir un dato, un nombre, y lo hago con cualquiera de estos tres signos: flecha al revés, el signo igual solito, o flecha hacia el otro lado. También puedo nombrar un objeto, ¿cierto? Porque esto es un lenguaje de programación orientado a objetos. Acá, acá en esta charla, como ustedes tienen, y yo les envié la, esta mañana no, hace pocas horas, les envié este Markdown. Entonces ustedes pueden ir trabajando a medida que yo vaya haciéndolo, ustedes me van escuchando. Entonces, yo voy a utilizar siempre utilizaré la flecha al revés. Es decir, que lo que hay a la derecha significa el objeto. Digamos, X, flecha al revés 5. Démosle a 5 el nombre de X. Perdón, 5 a la derecha, la flecha al revés y X. Démosle a 5 el nombre de X, por eso la flecha al revés. Por decir algo, lo escribo acá. X, X, y aquí 5, ¿cierto? 5. Ahí no me lo va a ejecutar, porque les decía en charlas pasadas que lo que sea numeral, ¿cierto? Lo que tenga numeral no, no se me ejecuta en algún lenguaje de programación, en cualquier lenguaje de programación. Démosle, por decir algo, le digo aquí, le digo run, y aquí me lo trae como nombre, pero no me lo ejecuta, ¿cierto? Me trae el numeral, ¿cierto? Y si me paro ahí, me da lo mismo, ¿cierto? Me da lo mismo, me traes otras cosas que yo le dé. Listo. Entonces, eh, eso es lo que trabajamos. Acá, quitémoslo acá un momentico, esto. ¿Y por qué? Porque el signo que yo le dé, cualquiera que sea de estos tres, lo que hace es asignar parámetros. Mucho cuidado con la palabra parámetros. Parámetros, cuando siempre hablemos de parámetros en econometría, estadística básica, finanzas, estamos hablando de población. Cuando hablemos de estadísticos, estaremos hablando siempre de muestra. Entonces, cuando yo es como un parámetro, este señor se está refiriendo es a una población. Entonces, la flecha al revés lo que nos da es legibilidad y uniformidad en la lectura, ¿cierto? Cuando lleguemos a un nivel más avanzado, por allá más o menos en febrero, probaremos otras posibilidades, ¿cierto? Eh, Fernando, yo he visto, hay veces que inicia algo que está dentro del paréntesis con el comando o letra C, ¿cierto? Ah, eso significa, ese comando o letra C significa concatenar, enlazar, unir elementos. Entonces, concaténeme, enlácenme los elementos que hay ahí. Entonces, yo le puedo poner 1,2,3, ¿cierto? Enlácenmelos, y yo puedo dejar espacios y decirle 4, no importa, me los toma, ¿cierto? Así haya esta separación acá adentro. Entonces, así las cosas,
o no lo voy a ejecutar aquí porque tengo el signo numeral, entonces no me lo va a ejecutar. Entonces, con estos dos, con concatenar y con C, ¿cierto? Perdón, con C que es concatenar y con la flecha al revés, estamos definiendo vectores, ¿cierto? Estamos dándole a vectores. Entonces, Fernando, hábleme de vectores. ¿Qué son vectores? Entonces yo les digo, mire, hay 5 tipos de vectores, ¿cierto? Están como esto es un lenguaje anglo, entonces siempre va a aparecer en inglés. Entonces va a aparecer íntegra, que significa números enteros. Numérico me va a hablar de los números reales. Ojo con eso, cuando me aparezca numérico son los números reales, ya vamos a mirar. Cuando aparezca complex, se va a referir a los números complejos. Esos son los vectores donde siempre nos vamos a mover. Y están los logical, que es lo que me permite hacer comparaciones lógicas que más adelante lo vamos a trabajar, ¿cierto? Y aparece un quinto que son los caracteres, las letras, ¿cierto? Entonces los caracteres o palabras son otro tipo de vector. Entonces con eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Sí, mire, aquí le di X y aquí me apareció, ¿cierto? Integer, ¿cierto? Entonces, son enteros, porque le di 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, hablemos de el primer vector, ¿sí? Que significa entero, o sea, este lo vamos a trabajar. ¿Qué significa integer? Entero, ¿sí? Es decir, que solamente estamos trabajando enteros, como aquí a la derecha X, enteros, y le demos una secuencia de 1 a 6. Como está en paréntesis cuadrados o en corchetes, llamémoslo así, entonces yo por eso les digo que estamos ejecutando una operación cuando estemos así llamémoslo corchetes, ¿cierto? Entonces, hágame el favor y me encadena enteros del 1 al 6. Se le tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso fue la orden que le di. Y entonces solo me permite números enteros, ¿cierto? ¿Cómo lo defino? En principio, agregando la letra L, yo puedo definirle, aunque no hay necesidad, como vimos en X, no hay necesidad, pero yo le digo, hola, encadéneme esto, encadéneme el 1 como entero, 2 como entero, 3 como entero, 4 como entero, 5 como entero, 6 como entero, para que me los tome. Mire que va a aparecer lo mismo que acá. Lo señalo y le digo run, ¿cierto? Y me los trae, ¿cierto? Me aparece ahí, me los maneja. ¿Por qué me los trajo antes cuando yo le di acá X, que lo tenía por acá para que me lo manejara? Porque me tomó la primera operación que tenía a la mano y por eso es que me lo tenía ahí pendiente. Listo. Acuérdense que yo les dije en charlas pasadas que decirle X, ¿cierto? Decirle X o darle a este objeto, encadenar valores o enteros del 1 al 6, llamarlo X es una falta ortográfica, por decir algo, en un análisis cuantitativo para X. ¿Por qué? Porque cualquier cosa será X. Después se me olvida. Recuerden que por allá le había dado 5 por allá arriba. Entonces hay que darle son nombres, les decía en las charlas pasadas, nombres significativos. Pero como estamos aquí haciendo una charla, pues solamente vamos a hacer eso. Y le voy a decir aquí, hágame el favor y encadéneme, yo lo puedo señalar. Generalmente yo señalo cuando tengo 2 o 3 líneas de código. Las líneas de código son estas que están aquí a la izquierda. Permítame un momentico. Listo. Entonces, son los que están aquí a la izquierda. ¿Sí? Y así las cosas, entonces le voy a decir, o me paro acá, puedo pararme aquí en la línea de código y le digo run y me trae Y, ¿cierto? Entonces yo sombreo cuando yo tengo unas líneas de código, ¿cierto? Varias para ejecutar una orden o tomo varias líneas de código para ejecutar una operación. Aquí pues no hay necesidad, me paro en cualquier parte y me lo ejecuta, ¿cierto? Entonces ya tenemos X y Y. ¿Pero qué significa el comando concatenar? Indica concatene los números enteros y eso me faltaba aclararles, aunque ya lo he dicho en charlas pasadas, en Latinoamérica trabajamos la coma para los decimales, en el idioma anglo la coma separa enteros.
lo que separa decimales son los puntos, ¿cierto? Son los puntos. Si yo tengo 2,7, ese va a ser mi, 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 mi decimal. Que ya vamos a ver qué es decimal. Aquí se llama double. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuidado, le puse aquí ojo. R, el lenguaje de programación R es sensible a mayúsculas y minúsculas, como les decía, que no utilice C minúscula porque ya está utilizado, ¿cierto? Ni C mayúscula porque ya está utilizado, ni utilice ni Y, etcétera. No utilice esto tan sencillo. Entonces, digamos, hagamos un ejercicio. Asigne un objeto X los números de 10 al 15 y luego muéstrelo en la consola. Le digo yo el ejercicio. Claro, se le tiene X, me paro acá, y se asigna un objeto X a los números de 10 al 15. Usted quiere es que yo concatene enteros 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y le doy X. Miren que aquí van a cambiar la X. Le digo run y cambia, ¿cierto? Cambio que ahora 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y esto está ocupando memoria RAM y aún así ya perdí la información que tenía por darle un nombre que no era significativo, solamente X. Otro, asigne a un objeto Y los primeros 6 números pares y muéstrenlo en la consola, ¿cierto? Claro, se le tiene. Los primeros números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, le digo run y me va a cambiar la información que yo tenía y eso es grave para cuando uno está trabajando ya con bases de datos grandes. Eso en cuanto a los enteros. En cuanto a los números reales, lo toma como numéricos, ¿cierto? Y también lo puedo tomar como double, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Pero para llegar a los números reales, a muchos de ustedes quiero acordarles qué son números reales y cómo llegamos a los números reales. Para llegar a los números reales tenemos que hablar primero de los números naturales, ¿cierto? Los números naturales nacen ante la necesidad de contar algo, ¿cierto? Nacen los números naturales. ¿Sí? ¿Y qué voy a contar? Pues ovejas, por decir algo. Entonces, una oveja es un objeto con características iguales, ¿cierto? Yo quiero hacerlo y tiene características iguales. Y el número, Fernando, me preguntarían ustedes, pues el número representa las cantidades, ¿no? Esas cantidades aquí yo lo pongo como Q, nunca se les voy a olvidar. Q, para que noten ahí, Fernando significa cantidades ahí. Entonces, el número me representa la cantidad de objetos con características iguales llamados ovejas, ¿cierto? ¿Y dónde lo represento esas cantidades? Antiguamente, hace siglos, pues lo marcaba en huesos, en trozos de madera o en piedra, ¿sí? En ese tiempo, hace siglos. Y Fernando, ¿el número representa todo? ¿Sí? Entonces, apareció en el siglo X después de Cristo Omar Khayyam, ¿cierto? Y se inventó una cosa supremamente hermosa, este científico que se llamó la teoría general del número, ¿cierto? Porque dijo, hola, yo no tengo solamente ovejas para contar. Y entonces él añadió los números racionales. Él añadió los números racionales. Es decir, oiga, yo necesito medir todo lo que se presenta en los números, todas las magnitudes, y empieza a medirlas. En el siglo IX, ¿cierto? Después de Cristo, aparece la continuidad y una mejor definición a los números reales. Entonces, ya como por el siglo XIX, perdón, noveno, aparecen autores como Cantor, de Klein, Hein y Murray, ¿cierto? Cantor, digamos, que es nuestra referencia para América Latina, ¿sí? Dice que con los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, pues se contaba, ¿cierto? Pues yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil ovejas, pero lo que hizo es que él los construyó con base en el principio de la adición, ¿cierto? No obstante, pues no aplicaba para situaciones de resta, que yo sumaba una oveja más otra oveja, pero no para restar. Es decir, no me servían para sustraer, no me servían para hacer descuento, ¿cierto? Entonces, en el siglo XIX, Cantor y otros autores que son los de ahí arriba, se crearon los números negativos y además se crearon uno neutro, el cero. Se crearon los negativos y el muy inteligentes. ¿Y qué con eso?
Pues que todos esos números unidos eran igual a lo que llamamos hoy el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. El conjunto de los números, mucho cuidado porque aquí le puse igual, igual. Este igual, igual en lenguaje de programación sí significa igual. Cuando está solito un solo igual, es que me le dé el nombre al objeto, acuérdense. Entonces, mire acá, yo puedo tener desde menos 5 por allá lejos, desde menos infinito, menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos uno 0. Y uno 2 3 4 5 hasta el infinito, entonces es el conjunto de los números enteros. Entonces, estos magos se preguntaron, ¿y si yo no necesito el 3 no necesito el 2 yo necesito solo tomar la parte de un número? Entonces nacen los números racionales. Nacen ahí los números racionales. ¿Y cuál es la expresión? El cociente. Cociente de dos números enteros. ¿Sí? Que fueran diferentes a un divisor que fuera cero. Entonces yo puedo dividir 2 en 3 porque yo no quiero sino un pedacito del número. O menos un cuarto. O yo puedo 0/5. Lo que no puedo hacer es 5/0. ¿Cierto? 6/1, 8/2, ¿cierto? Y Fernando, y los que no puedo expresar como el cociente de dos números enteros, entonces él los llamó números irracionales, ¿cierto? Los números irracionales, o sea, raíz cuadrada de 3 o raíz cúbica de 2 o el famoso pi 3,1416, ¿cierto? Y uno se pregunta, hola, ¿y si yo los uno todos? ¿Qué sucede si los uno todos? Pues nacen los números reales. Lo que vamos a llamar aquí en lenguaje de programación lo vamos a llamar double. De aquí en adelante double serán los números reales. O sea, aquí me va a aparecer double o me va a aparecer numérico, ¿cierto? Los números reales, ¿cierto? Entonces, aparecen de todos. Menos 3 menos 2 menos 0 0 raíz cuadrada, ¿cierto? Esto es para que volvamos. La clase de vectores numérica, entonces admite números reales, es decir, double o numérico. Entonces yo le digo, concaténeme el decimal 1,41, 1,73, el entero 2 y el decimal 2,23 y llámemelo A, ¿cierto? Y entonces yo le digo run, ¿cierto? Y el A me lo trae acá, ¿sí? Y me lo trae acá, me lo trae como doble, ¿cierto? Pero aquí lo tengo además, ¿cierto? Me lo trae acá. O yo le digo, concaténeme pi, mire que ya pi con P minúscula está usado, sáqueme la exponenciación de uno, ¿cierto? Hacer exponenciación es bastante maravilloso y por eso aparece el número Euler o Euler. Cuando yo le digo Euler es que al uno yo lo estoy potenciando 2,71 veces, ¿cierto? Por eso la potenciación. Entonces aquí le estoy, mire todo lo que yo ya puedo concatenar gracias a estos grandes autores, ¿cierto? Yo puedo concatenar los números reales y yo le digo, concaténeme eso y ya me lo ve. Le digo run, y me dice, ve, aquí están los números 3,1416, 2,71, o sea, este es Euler, elevar o exponenciar a uno, ¿cierto? Es el famoso Euler. Y aquí me los trae con dos decimales y yo después ajustaré y lo manejaré cuantos decimales pueda. Entre más decimales haya mejor, pero generalmente la bolsa de valores trabaja entre 4 y 6. Para cuando ustedes se acostumbren a manejar el año entrante, bajaremos bases de datos para que ustedes me aconsejen dónde invierto, en cuáles acciones. Vamos a analizar datos el año entrante a medida que vayamos avanzando, ¿cierto? Pero necesitamos conocer, digamos, la próxima charla va a ser, oiga, ¿y cómo hago gráficos? Para que no sean los mismos gráficos de siempre. O sea, estos famosos plots que le digo yo aquí a la derecha, ¿cierto? Y llámeme X2, ¿sí? A la concatenación de estos números enteros, ¿cierto? Entonces le digo run, ¿cierto? Y me encadena y se llama X2, ¿cierto? A esos números. Entonces estoy concatenando números reales o doubles o numéricos, ¿cierto? Entonces hagamos un ejercicio. Me dice, escriba el código R para el objeto vector A y que sean los números del 1 al 12 sacando a punto 2, ¿cierto? Entonces,
se le hace, ¿cierto? Perdón. Por favor, escríbame los números del 1 al 2, el 2, ¿sí? Pero sáqueme exclusive, eh, eh, perdón, sáqueme los números del 1 al 2 cada 0,2 décimas, llamémoslo así, ¿sí? Sacando el 2, exclusive 2, no me ponga el 2. Eso es lo que significa sacar el 2, exclusive. Entonces yo le concateno, el A aquí se me van a perder estos números de acá. Entonces yo le tengo, si usted quiere el 1 al 2, cada 2 décimas, entonces se le tiene 2 y luego 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, pero como usted me dijo que exclusive 2, pues no lo pongo, ¿cierto? Le digo run, ¿cierto? Y así las cosas. Un momentico. Preguntas, por favor, ¿tienen preguntas? ¿Alguno de ustedes? Leonardo, Gustavo, William, Santiago, Allison, Catherine. ¿Voy No, por bien? ¿Me ahora estoy no. explicando? Sí, muy bien. Ábreme aquí, Wilson. Por ahora todo bien. Qué pena es que tenía pagado el, el, el bafle. Ahora sí, ¿me decían, por favor? No, todo muy bien por ahora. Ah, Muy bueno, bien, gracias, todo bien. bueno, muchas gracias, muy amable. De todas maneras, les envié para ustedes y aprovecho para que me hagan el favor y me envíen al correo de investigadores Bla, porque cuando saco acá la asistencia, ustedes no me aparecen con correo, entonces se me pierden a veces. Entonces, hagan el favor y me escriben a investigadores Bla, por favor, envíenme las charlas de R, las que van hasta el momento, y además los archivos. Sí, eso ya de todas maneras lo hice para ustedes, ya lo envié, ustedes ya tienen para que vayan trabajando a través de las charlas, a través de las charlas ustedes vayan trabajando, ¿cierto? Entonces, Perdón, continúo. ya, Sí, ya sí, nos envió unos documentos sí, y los videos no se pueden volver a ver, ¿cierto? sí, yo les envié la grabación de los videos. O ustedes me dicen, por favor, envíenme los videos y yo se los envío, Bueno, ¿cierto? gracias, muy amable. Sí. A investigadores, bla. A usted le envié las grabaciones y todo. Le envié las grabaciones de Atlas TI, las de Python y las de R. ¿Sí? Ahí las tiene ahí en el correíto. Hace como unas 2 horas. ¿Sí? Y así para los demás, por favor. Listo, Gustavo. ¿Alguien más, por favor? ¿No? Entonces continúo acá, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo aquí, replíqueme el vector B, ya saben ustedes a qué me refiero, que es vector que mostramos antes aquí, ¿cierto? Que le dije, enuméreme pi, y Euler, etcétera, etcétera. Replíqueme ese B mostrado antes y preséntelo en la consola. Se le tiene, profesor. Digo, Fernando. Entonces, concaténeme pi, hágame una exponenciación de 1, ¿cierto? Del famoso Euler o Euler, 1,61, 1,20, se le tiene, profesor. Otra vez se lo replico, ¿cierto? Y muéstrenlo en la consola. Todos los está mostrando aquí. Aquí abajo todo lo que tengo arriba aparece aquí, ¿cierto? No, que yo quiero es que me lo replique en la consola, pues se le escribe acá, ¿cierto? Y lo que escriba acá no me va a aparecer acá. Lo que yo haga acá abajo en la consola no me va a aparecer arriba a la derecha. Profesor, acuérdenme lo de pi, ¿cierto? Es que hace referencia a este símbolo, ¿sí? Que es 3,1416 y el valor está almacenado dentro de R, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué significa pi? No se les olvide que es la relación que me hace la matemática entre la longitud de, de la circunferencia y su diámetro. ¿Y qué con eso, profesor? Es una palabra reservada y no se puede, no se debería usar, a no ser que usted quiera usar pi mayúscula, digo pi con la P mayúscula, ¿cierto? Pero no habría necesidad, hay nombres mucho más significativos para usted. Y lo de la exponencial que usted estaba diciendo, lo exponencial es el crecimiento de una cantidad en la misma proporción. Entonces, las bacterias cuando tienen un crecimiento exponencial, ¿cierto? Es que crecen en la misma cantidad de la proporción. Entonces, por eso les decía Euler. El uno crece 2,71, 2,7128 veces
nomás el 1, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice al ser amado, no, yo te amo exponencialmente, ¿cierto? Significa mucho, no aritméticamente, ¿no? Entonces, es que le estoy diciendo a mi pareja, aumenta proporcionalmente el valor de esa cantidad. Y acá, cuando yo lo doy exponencial con estos paréntesis, pues aquí llamamos a la función matemática exponénciame 1, ¿sí? Y ese me calculó Euler como lo vimos aquí, el 2,72 aproximadamente, ¿cierto? Euler que es 2,7178. Y eso está en nuestros celulares y ahora en las calculadoras. Entonces les decía en charlas pasadas que no se les olvide que R es una calculadora supremamente grande. Y ahora vamos a hablar de los números complejos, de los vectores complejos. Acuérdense que había 5 formas de presentar vectores. Entonces ya vimos los reales, ¿cierto? Aquí arriba. Vimos los reales, vimos los enteros, ¿cierto? Entonces vamos 2 y vamos con este 3, ¿cierto? Los complejos. Los objetos complejos tienen elementos con solo números complejos, ¿sí? ¿Y qué es un número complejo, Fernando? Ah, es una parte real que además se le suma una parte compleja junto a un número imaginario, llamémoslo i, ¿cierto? Entonces, concaténeme 1 y 2 por i, 1,24i, 1,4, pues se le muestra, ¿cierto? RAN, ejecútame eso y démele la letra C y mire, aquí aparece como yo lo quiero tener con ese imaginario. Yo le daré al imaginario el número complejo para que me multiplique ese, ese double, ese decimal, ¿cierto? Muéstrame C en la consola. C está mostrado en la consola, mírenlo acá, que está C en la consola, ¿cierto? Entonces recuerde, los números enteros son un subconjunto de los números reales. Z, o sea, el conjunto de los números enteros pertenece a los reales, ¿cierto? Pertenece a los reales. Y los números reales son un subconjunto de los números complejos. Es un subconjunto. Entonces los reales a su vez son un subconjunto de los números complejos, ¿cierto? Acuérdense que lo que les decía que Cantor definió eso con los otros autores. Viene otra clase de vector que es el logical, ¿sí? El lógico. Entonces, el objeto logical o vector logical solo acepta verdadero o falso. Eso significa logical en lenguaje de programación R. Entonces, yo le digo, deme el nombre de válido a la concatenación de verdadero, falso, falso, verdadero, falso, ¿cierto? Lo que estoy tratando aquí es manejar un lenguaje binario donde falso es 0, true es 1, ¿sí? Verdadero es 1 y así sucesivamente. Me pueden mostrar más adelante números. Entonces yo le digo válido, démele ese nombre, le digo RAN, ¿cierto? Y démele el nombre de válido. Entonces aquí me aparece válido, ¿cierto? Y me dice eso es logical. Logical acá. El C me parece complex, ¿cierto? Es complejo. Verdadero, falso, verdadero, falso. Eso lo vamos a ver más adelante, porque hay veces que uno tiene una cantidad de números. Entonces yo le digo, dígame las empresas que tienen un vacío. Entonces me parece falso, ¿cierto? Me parece falso. Y donde haya número, póngame true. Entonces, cuando me aparece falso, yo veré si lo reemplazo con un no aplica o le pongo 0 para poder llevar adelante una operación, ¿cierto? Estamos en los albores de R. Muéstrame válido en la consola. Aquí está válido en la consola, ¿cierto? Es este aquí abajo, ¿sí? Ahora yo quiero que me muestre estos resultados lógicos. Muéstrame la lógica de estos resultados y llámemelo válido, ¿cierto? Que 1 es igual a 2, 2 es igual a 2, 3 es igual a 2 y 4 igual a 2. Entonces le digo run, ¿cierto? Y me trae válido y me dice, señor, no, 1 no es igual a 2, por eso aquí en el ambiente global me aparece falso, ¿cierto? 2 es igual a 2, ese sí es verdadero. 3 es igual a 2, no, falso. 4 es igual a 2, falso. Para eso es que me sirve el logical, para que me traiga donde sea verdadero, me muestre el verdadero, ¿cierto? Entonces, recuerden lo que significa igual, igual. En lenguaje de programación, igual, igual significa igual. Y el igual solito significa, démele nombre a.
¿cierto? Entonces, muéstrame válido en la consola. Se me olvidó escribir ahí, mírelo acá. Lo que usted me pidió no es lógico. Pues sí, hay uno lógico, ¿cierto? Entonces, perdón, Fernando, algunos de ustedes me dirían. En las charlas anteriores nos dijo que los datos tipo palabra en R llevaban comillas. ¿Qué pasó acá? ¿Cierto? ¿Qué pasó acá? Que a pesar de parecer datos tipo palabra como falso, true, ¿cierto? ¿Sí? R los está manejando internamente como números, ¿cierto? Le asigna el valor 0 a falso y 1 a verdadero. Es eso, por eso es que me sale así. ¿Sí? Y veamos el otro, ¿cierto? Que es carácter, ¿cierto? O carácter, ¿cierto? Las letras, ¿cierto? El objeto vector que concatena solo palabras o caracteres, ¿cierto? Tiene una especificidad. Me pide que sea, como les dije en charlas pasadas, pares de comillas dobles o simples. Yo puedo utilizarlas, ¿cierto? Y mírenla, yo puedo utilizar las comillas dobles o las comillas simples, ¿cierto? Separados por comas, ¿cierto? Separados por coma. Entonces, mire acá. Yo le digo, deme el nombre días a la concatenación de los días de la semana, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Noten que estas días, ¿cierto? Tienen solo comillas simples, no tienen comillas dobles. Entonces le digo run, ¿cierto? Y me aparece aquí días, ¿sí? Que son caracteres concatenados 7 días de lunes a domingo, ¿cierto? Muéstrame días en la consola. Aquí están días en la consola, ¿cierto? Aquí está días. Y otra vez lo concateno, tengo run. Entonces, muéstrame días en la consola. Aquí está. Muéstrame días. Fernando, ¿yo cómo le doy nombres a los elementos de un vector? ¿Cierto? Ah, yo le puedo dar así. Llámeme lados a la concatenación. Triángulo, dele el número 3. Dele el nombre, ¿no? Dele el nombre de 3. O, perdón, al número 3 dele el nombre de triángulo. Al 4 dele el nombre de cuadrado. Al 5 hágame el favor y le da el nombre de pentágono, ¿cierto? Le digo así, le digo run, ¿cierto? Y me aparece así. Nombre de lados, mire que está en orden alfabético. Lados, name, numbers, ¿cierto? Del 1 al 3, ¿cierto? 3, 4 y 5, pero yo ya sé que esos son lo que le estoy diciendo a R, que es que me diga que esto, que triángulo es 3, cuadrado 4 y pentágono es 5, ¿cierto? Entonces aquí estoy mostrando lados en esto. Perdón, Fernando. Y el símbolo igual, pues que me lee el nombre, ¿cierto? Entonces, una buena práctica de programación es utilizar esta flecha al revés. Es un truco, ¿cierto? Sí, sí. Y esta flecha al revés es un truco porque me sirve este símbolo para asignar nombres, pero fuera de los paréntesis, ¿cierto? Mire, estoy por fuera de los paréntesis y estoy diciéndole, hágame el favor y me da el nombre de C a estas palabras que le di, ¿cierto? Pero cuando estoy dentro de un paréntesis, entonces hágame un favor, utilice el símbolo igual. Utilice el símbolo igual dentro de los paréntesis. Ojo, son equivalentes, ¿no? Aquí hubiera podido poner una flecha al revés, pero el truco es que cuando esté dentro de un paréntesis redondo, le pongo igual. Y cuando estoy afuera, entonces le pongo flecha al revés, ¿cierto? Pero noten ustedes esto tan hermoso acá. Noten ustedes que acá les di a martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, le di una serie perdón, le di comillas sencillas, ¿cierto? Y acá, en cambio, le estoy dando a este texto comillas dobles. Truco. ¿Cuál es el truco? ¿Cierto? Cuando haya más de una palabra, póngale comillas dobles. ¿Cierto? Para enterarse. Cuando yo siempre vea comillas dobles, hay más de una palabra. Ojo, también se puede utilizar comillas simples, ¿cierto? No pasa nada. Habrá gente que utilice comillas simples, pero son como normas ortográficas dentro de un lenguaje de programación para que ustedes lo sepan.
¿cierto? Entonces, cuando haya más de una palabra, entonces, por favor, póngale comillas dobles. Entonces, yo le digo acá, hágame un favor, ya X no lo quiero ver así, que sea la concatenación de enteros, sino que yo quiero que me ponga un árbol que sea igual a 1 y un bosque que sea igual a 15.000. Se le tiene RAN, ¿cierto? X, ¿cierto? 1 y 15.000. Yo ya sé qué es eso, ¿cierto? Y entonces, muéstrame X en la consola. Aquí está X en la consola, ¿cierto? ¿Alguna diferencia? Entonces era lo que le decía, ¿no? La diferencia antes de que se me olvidara esto entre ellos. Entonces, ojo, si el nombre tiene más de una palabra, debe estar entre comillas dobles, ¿sí? Ojo con eso. R admite comillas dobles y comillas sencillas en un mismo objeto, no importa, pero en principio seamos ordenados. También R permite crear una estructura y un vector para su uso posterior, es decir, que me pone el valor 0 por defecto, ¿sí? Entonces yo le digo, hágame un favor, muéstrame enteros, 5 enteros, ¿cierto? Acá le digo run y llámelo enteros y me trae 5 enteros, ¿cierto? Le estoy dando por defecto, como no le dije, hágame un favor, démele el nombre enteros a 5 enteros. Entonces, por defecto me trajo 5 enteros. Mírenlos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Sí, me trajo 5 ceros. Entonces, para que tengan ahí mucho cuidado. Muéstrenme los enteros en la consola. Ah, esto fue lo que pedimos, enteros en la consola, ¿cierto? Sí, ahí me lo trae, pero lo que vale es esto acá, ¿cierto? O hágame un favor, el numérico, o tráigame como numérico los reales, sí, 5, y me los trae. Reales, otra vez me trae los 5 ceros, porque me lo trae por defecto. Es decir, lo que les decía acá, me permite crear una estructura de un vector para su uso posterior. ¿Listo? Hágame un favor y tráigame 5 lógicos. Miren lo que va a pasar cuando yo traiga 5 lógicos. Le digo run, ¿cierto? Y me trae falso, 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 porque acuérdense que lo que es cero me lo toma como falso. ¿Cierto? Entonces, para que tengan mucho cuidado ustedes. Listo. ¿Voy bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Listo. No aún. Gracias, Leonardo. Gracias. Entonces, miremos una creación abreviada de objetos. Ya creamos vectores de cualquiera de los 5 tipos, ¿cierto? Enteros, reales, complejos, caracteres, todo eso. Entonces, ahora yo quiero que me haga, llámeme X a la concatenación Luis, Carlos y Pedro. Se le arma, ¿cierto? Se le arma. Y eso se llama X. X. Son caracteres, usted le puso Luis, Carlos y Pedro, ¿cierto? Miren que aquí yo les puse comillas simples, pero siempre en el ambiente global va a aparecer es con comillas dobles, ¿cierto? Va a aparecer aquí. Y si yo quiero repetir varios nombres, Fernando, ¿qué hago? Entonces utilizo la función repetir y yo lo puedo hacer con dos alternativas. Le voy a decir, repítame X, ¿sí? Cada dos nombres, ¿sí? O démele dos, ¿cierto? A repetir X. Entonces yo lo voy a hacer acá. Le voy a decir, mire que los nombres X, Luis, Carlos y Pedro, yo quiero que sea Luis, Luis, Carlos, Carlos, Pedro, Pedro, ¿cierto? Entonces le digo run, ¿cierto? Y mire que aquí abajo en la consola me quedó Luis, Luis, Carlos, Carlos, Pedro, Pedro, ¿cierto? Porque le estoy diciendo, repítame, ¿cierto? Esos nombres, ¿para qué? Los voy a utilizar para algo. O repítamelos cada 3 veces. Entonces, repítame X cada 3 veces, ¿cierto? Es lo que le estoy diciendo. Acá, con repetir. Le digo run, ¿cierto? Run, y me repite Luis, 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 Carlos, 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 Pedro, 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 ¿cierto? Listo. Entonces, permítame aquí un momentico. A ver, listo, ya lo hice acá. Listo. Entonces, eh, borremos acá esto. Tenga mucho cuidado. Dentro de los comandos de R se asocia un valor, es decir, un parámetro a las opciones o argumentos. Entonces, ojo, de aquí en adelante, parámetro es lo mismo que decir valor y una opción es lo mismo que decir argumentos. Son sinónimos, ¿cierto? Y lo puedo hacer por medio del símbolo matemático igual, ¿cierto? Con la flecha al revés. Único orden, primero each y luego times, o sea, a veces.
Primero each y luego times. Repítame X, each, times, ¿sí? Times o cada veces, ¿cierto? Es lo que significa acá. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Repítame X cada 2 veces, ¿cierto? O cada 3 veces. Mírenlo acá. Entonces le digo run, ¿cierto? Me dice acá, me trae, ¿cierto? Exactamente esto. Entonces miren lo que me trae. Corremos este aquí. Otra vez para explicarme mejor. Me trae, me repite los nombres cada 2 veces, pero por favor tráigamelo 3 veces. Entonces, Luis Luis está una vez, Luis Luis 2 veces, Luis Luis 3, y así con Carlos y con Pedro, ¿cierto? Es lo que le estoy diciendo. Eso para futuros cosas que vamos a hacer. ¿Será que yo puedo controlar la cantidad de repeticiones de cada elemento? Sí, claro. Hágame un favor, repítame de cada elemento. Tráigame 3, 2, 1. Le estoy diciendo, tráigame a Luis 3 veces, Carlos 2 veces y tráigame Pedro una sola vez y concaténemelos allí, ¿cierto? Y entonces lo tengo acá. Aquí ya saben ustedes cómo se le dice, le digo tan. Y efectivamente, Luis, 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 Carlos, Carlos y Pedro, porque esa fue la orden que les di, ¿cierto? ¿Y funciona con el argumento u opción ish? No, no funciona, ¿cierto? No funciona, ¿cierto? Entonces aquí miremos run, ¿cierto? Me dice mensaje, ¿cierto? Sí, no me funciona con el argumento, con esa opción así como le estoy dando, ¿cierto? Con it solamente, es con times, ¿cierto? Aquí le digo, repítame tantas veces a X, no cada vez, por decir algo. Y Fernando, cuando aparece la palabra warning, ¿qué significa? Ah, es una advertencia para que usted verifique. ¿Qué verifico aquí? Dice mensaje de advertencia. ¿Sí? Lo que me quiere decir es que si lo ordenado corresponde con lo que usted pretendió, entonces aquí me dice, en repetir X cada 3, 2, 1 veces, por favor utilice primero el elemento each como argumento y luego times, ¿cierto? Es lo que me quiere decir ahí. O sea, él me dice dónde tengo el error. ¿Sí? ¿Yo puedo ordenarle a R cuántos nombres poner? Sí, con el argumento u opción length, largo, amplitud, longitud, ¿cierto? Entonces le digo, repítame X cada 2 veces y que la longitud sea 5, ¿cierto? Entonces miremos acá, borremos acá. Le digo esto, le digo run, ¿cierto? Y al decirle run, me trae Luis, Luis, Carlos, Carlos, Pedro, ¿cierto? Que le dije, repítame cada nombre de X 2 veces, pero cuya amplitud sea 5. Pues me trajo hasta donde pudo. Luis, Luis, Carlos, Carlos y Pedro una sola vez, porque yo le dije 5. Si le hubiera dado 6, ¿cierto? Entonces con el 6 me hubiera traído también a Pedro, ¿cierto? Hagámoslo con 6. A ver, 6, ponemos 6. Le digo, corra esto y me lo trae Luis, Luis, Carlos, Carlos, Pedro, Pedro, ¿cierto? Entonces, para que lo sepan ustedes ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Listo? Fernando, ¿me recuerda para qué sirven estos 2 puntos de acá? Para crear objetos vectores. Un vector es un objeto con secuencias numéricas. Entonces aquí le digo 1, 5, ¿cierto? Entonces le digo run, ¿cierto? Y lo que hace es traerme secuencialmente del 1 al 5. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Me lo trae. Pero acá no aparece porque no le he puesto nombre a ese objeto, a ese vector. Solamente le dije, pues él me muestra aquí en la consola, pero no me ocupa memoria RAM aquí arriba porque yo no le he dado nombre. Todo lo que tenga nombre me ocupa ese lugar. Oiga, hágame un favor y tráigame la secuencia desde 3.4 hasta 6.4. Se le tiene 3.4, 4.4, 5.4, 6.4. ¿Sí ve? Hágame un favor, tráigame la secuencia de 9,75 hasta 15,9. Se le tiene 9,75 y de 75 a 75, ¿sí ve? Hasta 15,9. Pues no puedo 15,9 porque usted me dijo que lo trajera así, pues no hay hasta 15,9. Lo máximo es hasta 15,75. Hola, tráigame al revés, la secuencia de 10 hasta el 1. Miremos a ver qué pasa. Le digo run.
Sí, efectivamente me trae 10, 9, 8, 7, 6, pero no me los trae aquí en el ambiente global, ya saben por qué, ¿cierto? Los puntos crean un salto y una unidad por defecto. ¿Será que yo puedo controlar ese salto? Le digo, sí, para controlar el tamaño del salto use la función secuencial, ¿cierto? Indique el inicio y el final de la secuencia que usted quiere y lo separa por comas. Y eso también añade el tamaño del paso que quiere. Entonces yo le digo, hágame un favor, no me traiga la secuencia del 1 al 5 como lo teníamos acá, o del 10 al 1, run. No me traiga así la secuencia, no me dé ese salto. Yo quiero especificar, hágame un favor, desde el 0 hasta el 20, ¿sí? Tráigame los números de 4 en 4 de 0 al 20, pero de 4 en 4. Le estoy dando yo la secuencia, le digo run y me trae 0, 4, 8, 12, 16 y 20, y 4 en 4. Y si lo quiero descendente, pues debo indicar los pasos, pero de forma negativa. Hágame un favor, tráigame la secuencia del 20 al 0, pero de menos 4 en menos 4. Le digo run y me lo trae 20, 16, 12, 8, 4, 0. ¿Sí ven lo hermoso que es esto? Donde ustedes practiquen con lo que le he enviado, les empieza a gustar. Y yo voy suave para que no empezar como los expertos que pues lo torturan a uno. Ojo, R verifica la lógica de lo escrito. Si no es válido, genera un error. Entonces aquí le voy a decir secuencia del 0 al 20, pero de menos 4. O sea, le estoy dando una orden errónea, ¿cierto? Que me lo dé ascendente en lugar de descendente, entonces ahí me va a salir errónea. Le digo run, error en la secuencia, ¿cierto? El signo está equivocado, arregle el argumento, ¿cierto? Me dirá ahí. Y si quiero armar espacios uniformes entre un par de números, digamos entre 1 y 20, entonces yo le digo secuencia del 1 al 20, pero de a 20 sextos, le digo run, ¿cierto? Y me trae del 1 al 20, pero de 20 sextos, ¿cierto? Estoy haciendo esto, ¿sí? Y lo estoy secuenciando. Pero mírenme que no alcanzo a hacer 20 sextos, porque los 20 sextos me acarrearían hasta 21, ¿cierto? ¿Sí? Porque si le digo, oiga, 20 dividido 6, ¿cuánto es? Yo le digo, aquí le digo run, lo señalo y le digo, córrame eso, y me da 3.33. Entonces lo que estoy haciendo es desde el 1, súmele 3.33, a 4.33, súmele 3.33, y así sucesivamente, pues no alcanzo a llegar a 20. ¿Sí? Entonces lo estoy mostrando en la consola y lo estoy argumentando, ¿cierto? Interpolación es otra palabra que ustedes van a escuchar mucho. Es obtener, ¿cierto? Nuevos puntos, datos o números a partir de otros que ya conozco. Es decir, voy a armar una función complicada en una más simple. ¿Cómo así? Pues yo calculo, interpolo para obtener el número indicado de datos. La opción del argumento se llama length.out en vez de byte. Entonces yo le digo, hágame un favor, para que me pueda traer la secuencia del 1 al 20, del 1 al 20, es solamente bajarle, no hay que escuchar nada. La secuencia del 1 al 20, hágame un favor y tráigamelo, ¿sí? De 7, entonces le digo run, ¿sí? Le digo run, ¿sí? Y me trae efectivamente lo que le he dicho con length out, y me trae una secuencia del 1 al 20 a través del lado de punto 7 en adelante y me trae hasta 20, ¿cierto? Así sencillamente, ¿cierto? Entonces estoy interpolando. Déjenme con espacios de punto 33, ¿sí? Tráigame hasta 7 espacios, pero que me quepa 20 y ahí se lo traje, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos con length out, la secuencia del 1 al 20, ¿cierto? Listo. Profesor, yo lo que quiero es que me dé el número 20, pero con by. ¿Qué hago? Pues démosle el nombre al objeto. Démosle el nombre Y, la secuencia del 1 al 20, pero de 3.33 en adelante. Entonces le digo run, ¿cierto? Y me lo trae aquí. Y me lo trae en secuencias, ¿cierto? Y le doy nombre al objeto. Y listo. Vamos a dejar ahí, ¿cierto? Porque ya nos alcanzó la hora, ¿cierto? Y preguntas, por favor. Permítanme aquí, mientras tanto busco, permítanme, no se me vayan a ir. Dejo de compartir acá un momentico.
dejar de compartir. Me vengo acá para acá. Listo, entonces copiar. Me vengo para acá, le digo chat. Y por favor, en este chat, ¿cierto? Pegar, ¿cierto? Y ahí les envié, pero no, les envié mal. Donde está este Google Forms o formsoffice.com, por favor llénenlo y califiquen la presentación y al mediador, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Una reacción con algo, por favor? Ahí está el botoncito arriba. Por mi ¿Me parte, está- no, todo muy claro, muy bien explicado. Gracias, Alison. Gracias, Gustavo. Entonces nos estamos viendo de a poco, ahí les estoy enviando. Por favor, llenen esa forma y si no les abre aquí, por favor, copien la forma y llévenla a Google y péguenlo allí y ahí sí les abre el formulario. Muchas gracias por participar. Nos vemos dentro de un mes. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Con Muchas gusto. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Con gusto. Hasta luego. Gracias.